Bienvenidos a Neuroeducados, un espacio donde promovemos la salud mental desde la neurociencia, la psicología y la educación. Hoy tenemos un tema que nos toca a todos. Es la neurociencia del bienestar. Hay preguntas que son bien importantes que nos debemos hacer, como por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos bien? ¿Qué dice la ciencia sobre la felicidad, la calma, la gratitud y la conexión? Soy Marta Rivera Rondón y hoy estaré conversando con ustedes acerca del bienestar desde la neurociencia. Cuando hablamos específicamente de la neurociencia, el bienestar se entiende como un estado mental y emocional que puede reflejar, o que se refleja, debo decir, desde la actividad del cerebro. No se trata solamente de sentirnos bien. Es importante poder mantener un equilibrio entre lo que tiene que ver específicamente con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con la manera de comportarnos, con lo relacionado o lo concerniente a la conducta. El bienestar tiene bases neurobiológicas y se relaciona sobre todo con la regulación de nuestro sistema nervioso, especialmente con estructuras de nuestro cerebro como lo son la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema de recompensa. Las partes del cerebro es fundamental que podamos conocerlas. No deben ser nombres extraños, no debe ser un área de completo desconocimiento para cada uno de nosotros, porque conocer nuestro cuerpo, conocer cómo funciona nuestro cerebro, directamente nos va a redundar en un bienestar, nos va a permitir cuidarnos más y mejor, nos va a permitir también saber cuándo debemos hacer ajustes, cuándo debemos modificar ciertas conductas, cuándo debemos también poder alimentarnos de mejor manera, saber cuáles son las deficiencias que tiene nuestro cuerpo, qué es lo que no nos está permitiendo funcionar adecuadamente, a veces por desbalances que tenemos, desbalances químicos en diversas áreas de nuestro cerebro y en lo que tiene que ver con los neurotransmisores. No podemos dormir bien, se ve afectado nuestro apetito, nos podemos sentir más cansados, podemos sentir que nos falta la concentración. Y muchas veces tiene que ver precisamente con esos ajustes que son tan importantes y necesarios hacer a la hora de nosotros, pues saber alimentarnos, saber suplementarnos, porque las vitaminas son importantes, nuestro cuerpo las necesita, sobre todo si somos adultos. Y todo este conocimiento lo que nos va a permitir precisamente es estar lo mejor posible, sobre todo desde la prevención. Nosotros en Mareducados y aquí en Neuroeducados enfatizamos, y parte importante de nuestra misión es poder prevenir. Una vez ya estamos enfermos o padecemos ciertos trastornos, es mucho más complicado, pero desde la psicoeducación podemos prevenir múltiples trastornos y enfermedades para poder estar lo mejor posible y disfrutar del bienestar, que es el tema, ¿verdad?, que hoy nos compete. Hay ciertas áreas del cerebro que se activan cuando experimentamos emociones positivas o estados del bienestar. Principalmente estamos hablando de la corteza prefrontal, que es esa área que tenemos en toda la parte del frente si lo miramos, ¿verdad?, nuestra cabeza, toda esa área, toda esa parte del frente es la corteza prefrontal. Y esa corteza está relacionada con las emociones positivas. Otra área bien importante relacionada a estas emociones positivas es el sistema límbico. Y dentro de ese sistema límbico incluye el hipotálamo, la amígdala y el núcleo accumbens, que responden al placer, a la motivación y el apego. Todos hemos experimentado el placer, todos hemos experimentado la motivación y la desmotivación, y por supuesto los diferentes tipos de apegos. Conocer también por qué nos motivamos, por qué a veces nos sentimos completamente desmotivados, cuáles son las acciones o las cosas que nos producen placer y cuáles también son los tipos de apego que experimentamos los seres humanos, están muy relacionados a poder estar bien y a podernos relacionar desde un lugar saludable. Por ejemplo, si nos relacionamos desde el apego ansioso o desde el apego evitativo,
no son maneras correctas de poder llevar a cabo nuestras relaciones y eventualmente nos pueden traer sufrimiento y el colapso precisamente de esas relaciones que son tan importantes para los seres humanos. Y estamos hablando desde las relaciones familiares, relaciones de pareja, incluso las relaciones en el trabajo. Saber esto nos va a permitir relacionarnos mejor y precisamente contribuir a ese bienestar que es tan importante. Con respecto a la motivación, mantenernos motivados a veces es bastante complicado, sobre todo por el estilo de vida que llevamos, lo acelerados que vivimos y esas faltas de pausas para respirar, para reflexionar, también para disfrutar, para celebrar los logros, para reflexionar sobre las cosas que debemos ir ajustando, ¿no? Entonces, ante el estilo de vida que tenemos y las diferentes crisis que enfrentamos, que tanto personales como sociales, no nos escapamos de ellas, es muy difícil mantener esa motivación y podemos padecer de periodos largos de precisamente estar completamente desmotivados. Conocer cómo funciona nuestro cerebro, conocer cuáles partes del cerebro están involucradas, como les mencioné, y qué podemos hacer desde aprender a relacionarnos saludablemente, encontrar qué es lo que nos brinda placer, qué cosas nos permiten, ¿verdad?, tener una motivación o desarrollar una motivación intrínseca, que es la motivación que nace de nosotros mismos, y también poder contribuir a la motivación extrínseca, que es la que viene de afuera. Y en un ejemplo muy simple, cuando hablamos de estos tipos de motivación, poniendo el ejemplo de los niños, estudian para los exámenes y el logro de estudiar para los exámenes, además de aprender, es tener buenas calificaciones o buenas notas. Eso es la motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene muchísimo que ver con mi responsabilidad y mi propio bienestar. Yo hago las cosas porque me satisfacen, porque me producen placer, porque me hacen sentir bien, independientemente de la reacción de lo externo o de la reacción de otras personas. Y trabajar ambas motivaciones es importante precisamente por lo que les comentaba de lo complejo de la realidad actual, de lo acelerados que vivimos y de cómo hacer esas pausas, detenernos a reflexionar y a celebrar nuestros logros es muy, muy importante y eso sí o sí nos va a producir bienestar. Pero ese proceso de autoconocimiento es vital para poder continuar desarrollándonos y para poder estar saludables. Otras cosas que debemos quizás tomar en consideración dentro de el aspecto de la psicoeducación es saber cómo influyen ciertos neurotransmisores que los escuchamos muchísimo y los vemos también en las redes sociales cuando hablamos de la dopamina, de la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Entonces, se habla mucho de esto, pero a veces nos podemos confundir porque son nombres que pueden ser un poco complicados y no necesariamente están tan desglosados o tan bien explicados para poder saber eh, cuál neurotransmisor se puede relacionar con cierta actividad. Entonces, todos estos que mencioné, la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, se le conocen como las moléculas de la felicidad. ¿Por qué? Porque la dopamina precisamente se activa con el logro y la motivación. Entonces, podríamos decir que es el neurotransmisor de la recompensa. En el caso de la serotonina, es quien regula nuestro estado de ánimo, el apetito, el sueño. Y cuando tenemos niveles bajos de serotonina, esto está muy asociado a la depresión, a padecer el trastorno de la depresión. O esos periodos prolongados de tristeza que suelen ser muy comunes y que muchas veces no sabemos que se producen precisamente por un desbalance químico con la serotonina. No es que estamos tristes y ya, sino que estamos hablando de periodos largos de tristeza, de desánimo, de desgano, de no querer hacer absolutamente nada. Y cabe recalcar que es importante buscar ayuda, es importante ir a terapia, no pensar que es una tontería, no pensar que es una changuería, y sí hacer responsables porque el trastorno de la depresión es una enfermedad crónica y
que no solamente afecta a la persona, sino también a los familiares, y si no se trata a tiempo y de manera correcta, puede incluso ocasionar hasta la muerte de las personas. Así que es importante tener eso presente. Pero otra de las moléculas de la felicidad que les estaba comentando es la oxitocina, que promueve la conexión social, el afecto y la empatía. Y por último, no menos importante, las endorfinas, que alivian el dolor y aumentan la sensación de placer. Suelen liberarse cuando hacemos ejercicio. Y recalcar que hacer ejercicio es muy importante para el tema del bienestar. No es solamente como quizás promueven mucho las redes sociales para tener un cuerpo escultural, que sí, ciertamente, si usted se dedica a hacer una rutina de ejercicio y tiene una disciplina prácticamente militar, esa es una de las consecuencias positivas de hacer ejercicio, pero no debe ser la motivación principal o la meta principal para hacer ejercicios, sino que más allá del aspecto físico, al hacer ejercicio se liberan las endorfinas y el bienestar que produce a nuestro cerebro es algo que podemos mantener durante todo el día y nos permite llevar a cabo nuestras tareas de una manera en la que nos sentimos más contentas y más contentos. Entonces, recalcar eso de esa bondad, esa cosa tan maravillosa que produce hacer ejercicio, es de vital importancia porque muchas veces se desconoce y no hacemos ejercicio solamente ni para el cuerpo escultural ni para rebajar, o cuando desarrollamos alguna condición como diabetes, hipertensión, que entonces los médicos prácticamente nos obligan porque nos recetan a llevar a cabo actividad física que debimos haber hecho hace mucho tiempo y debimos haber incorporado en nuestra rutina, pero no lo hicimos. Entonces, es momento de incorporar los ejercicios a nuestra rutina diaria por esa liberación de las endorfinas y por ese bienestar extraordinario que nos producen y que se sostiene durante todo el día. Hay un tema que es de vital importancia y que la mayoría de las personas podemos decir que de alguna manera u otra o lo hemos vivido o lo vivimos constantemente, que es el estrés crónico. ¿Y qué le pasa al cerebro? ¿Qué le sucede al cerebro con el estrés crónico? Pues ciertamente cuando nuestro cerebro está estresado y nuestro cuerpo también, se activa la amígdala. Esto aumenta la ansiedad y la reactividad emocional. Entonces, en palabras simples, esto es lo que se conoce como estar de mecha corta. Nos dicen cualquier cosita y prendemos rapidito y estamos demasiado reactivos. Estamos a expensas de comenzar discusiones, de comenzar peleas, de entrar en dinámicas que no son para nada saludables y que pueden tener consecuencias terribles tanto para nosotros como en nuestras relaciones. Ya más a largo plazo, cuando padecemos estrés crónico, cuando eso forma parte de nuestra vida, porque no sabemos o no hemos logrado manejarlo adecuadamente y estamos todo el tiempo estresados, ansiosos y demás, esto puede debilitar la corteza prefrontal. No sé si recuerdan que les expliqué que la corteza prefrontal es toda esa parte de al frente de nuestro cerebro, lo que vendría a ser como la frente, si lo ubicamos en nuestra cara. Y esta parte es esencial para nosotros tomar decisiones y ejercer el autocontrol. Entonces, ¿qué sucede? Si ya llevamos demasiado tiempo padeciendo de estrés crónico, se nos va a dificultar muchísimo tomar decisiones aptas, adecuadas, sensatas y precisamente ejercer ese autocontrol a la hora de no tener que ser reactivos o a la hora de reaccionar ante situaciones complicadas del día a día. Entonces, si había algo que se podía evitar en términos de a lo mejor una discusión o una toma de decisión que iba a tener consecuencias terribles a corto y a largo plazo, el estar padeciendo tanto tiempo o el estar sosteniendo tanto tiempo el estrés crónico nos inhabilita de poder tomar decisiones sensatas, decisiones aptas y decisiones que sean provechosas para nosotros.
Tomamos decisiones, pues, como decimos, sin pensar, sin reflexionar. Y las consecuencias, volvemos, son a corto y a largo plazo. También, si llevamos mucho tiempo padeciendo de estrés crónico, se reduce el volumen del hipocampo, que es otra parte del cerebro que afecta directamente nuestra memoria. A veces nosotros mismos u otras personas escuchamos y vemos que no sé dónde dejé el celular, no sé dónde dejé las llaves, no sé, se me quedó todo. Y esa, esa situación con la memoria tiene muchísimo, muchísimo que ver con estar hiperansiosos y con estar padeciendo de estrés crónico. Eso inhabilita el que podamos recordar, sobre todo cuando mencionamos la memoria a corto plazo, el ejemplo de las llaves, el ejemplo del celular, no sé si apagué la cafetera, no sé si cerré la puerta, cosas de la cotidianidad. El estrés crónico nos nubla el pensamiento y nos afecta la memoria y no recordamos para nada si apagamos la cafetera o no. Y eso es terrible porque eso también alimenta el ciclo del estrés crónico y nos vuelve más ansiosos al no recordar si hicimos, en el caso, por ejemplo, de si apague la cafetera o no, y las implicaciones que eso tiene en nuestra cotidianidad, porque entonces tenemos que regresar a la casa, entonces ver si sí o si no, el mismo tema con las llaves. Eso alimenta el estar mucho más ansiosos y muchísimo más estresados. También podemos ver cómo el tema del estrés crónico nos inhibe o afecta nuestra capacidad de aprender y también de conectar con los demás. Porque cuando el cerebro está estresado, tenemos como menos recursos para procesar la información. Entonces aprender se hace más difícil. No, porque nos volvemos más reactivos, menos empáticos, no tenemos paciencia con nosotros mismos, tampoco le tenemos paciencia a la gente. Y entonces esto afecta directamente a nuestras relaciones personales. Nos volvemos también como quizás nos pueden llegar a decir las personas que nos rodean como insoportables, como estando de mal humor todo el tiempo. Y nadie quiere estar alrededor de personas que están de mal humor todo el tiempo. Eso no es saludable y también es una energía muy contagiosa. Según la alegría, la risa, es algo que se contagia y que cuando uno llega a un lugar nos empezamos a reír y es prácticamente automático que los demás también comiencen a reírse o a sentirse contentos y relajados, pues lo mismo sucede cuando hay alguien de mal humor. Es algo que se contagia muy rápido. Y nadie quiere eso, nadie quiere estar alrededor de personas que están pues de mal humor, que no están como dispuestos como a colaborar o a cooperar. Y eso es algo que se puede evitar, sobre todo cuando ya sabemos por qué es que nos está pasando eso. Y debemos tratar de incorporar prácticas que nos ayuden a recuperar el equilibrio. Y algunas de esas prácticas que son bien, bien importantes son el ejercicio físico de manera regular. No es, bueno, sí voy a hacer ejercicio una vez a la semana y con eso es suficiente. No, no es suficiente una vez a la semana. Mínimamente 3 veces en semana hay que hacer algún tipo de actividad física de acuerdo, ¿verdad?, a lo que su cuerpo le permita, ya sea caminar, correr, el ejercicio de su preferencia. Hay múltiples ejercicios, yoga, usted puede ir al gimnasio, está el CrossFit. O sea, actualmente hay variedad de opciones que se adaptan a su cuerpo, a su edad, a sus necesidades, pero lo importante es hacer ejercicio físico regular y por regular se entiende mínimo 3 veces a la semana. Otra cosa que podemos incorporar es la meditación. Las técnicas de respiración son excelentes para oxigenar nuestro cuerpo, para oxigenar nuestro cerebro y para calmar nuestros pensamientos. A veces tenemos demasiados pensamientos intrusivos que se mantienen en nuestra cabeza dando vueltas como pajaritos y que no nos permiten concentrarnos, que nos generan mayor estrés, mayor preocupación y mayor ansiedad. Entonces, detenernos y empezar a mínimamente em, practicar esas técnicas de respiración, que no es otra cosa que usted sentarse cómodamente o estando de pie, dependiendo de su situación, del día y del momento, y usted inhalar profundo
por la nariz y exhalar profundo por la boca, hacer eso por lo menos en 5 ocasiones de manera detenida, usted se va a sentir muchísimo mejor. Su cerebro se va a oxigenar y va a sentir como su cuerpo también se relaja. Porque tenemos también el sistema nervioso comprometido. Y esa técnica de respiración simple ayuda a oxigenar todo el sistema y a que usted pueda recuperar la calma, la quietud y pueda continuar haciendo sus tareas del día. Hay otras técnicas de respiración que son un poquito más complicadas, pero también son fáciles de hacer, que es respirar en distintos tiempos. Inhalando, por ejemplo, una que usted puede hacer, se puede sentar en un lugar cómodo o incluso estando en su auto. Y usted va a inhalar en 5 tiempos, sostiene la respiración en 4 tiempos y exhala en 5 tiempos. Ese ciclo lo va a repetir también 5 veces. Ese ciclo de respiración le cambia el día por completo. Cuando usted termine el ciclo, no solamente se va a sentir bien, sino que va a sentir mayor claridad en su cerebro, en sus pensamientos. Si algo le preocupaba, va a sentir como eso se va disipando. No porque el problema el problema haya desaparecido, no, hay que resolverlo. Pero la claridad que usted va a tener le va a permitir precisamente encontrar alternativas para poder resolver los problemas que le puedan estar generando ese estrés crónico. Entonces, tomar esos espacios para usted es bien, bien, bien importante. No es perder el tiempo, al contrario, es una inversión extraordinaria que le va a permitir precisamente ser más productivo, más productiva. Entonces, haga esas pausas, tómese el tiempo, aprenda a respirar, ayude a su cuerpo a través de la respiración y su cuerpo se lo va a agradecer infinitamente. Otra de las cosas de esas prácticas que ayudan a recuperar el equilibrio es dormir bien. Parece una obviedad, o sea, es algo obvio, pero la mayoría de las personas no duermen bien. Tienen problemas de insomnio, se levantan varias veces en la noche, les cuesta dormir, les cuesta quedarse dormidos y no tienen ese periodo de descanso que todos deberíamos tener, precisamente para que el cerebro tenga esa parte de limpieza que es tan importante y tan necesaria y pueda pasar por las distintas fases del sueño. De esta manera, el cuerpo se relaja y usted se levanta descansado o descansado. Pero ¿qué pasa si no tenemos buena higiene del sueño? No dormimos bien, nos levantamos varias veces. El cuerpo nunca entonces entra en esa fase REM, nunca se va a dormir profundamente. Y esto afecta no solamente nuestro cerebro, sino demás órganos del cuerpo, sobre todo nuestro corazón. Múltiples estudios demuestran que el no dormir bien nos hace propensos a distintas afecciones cardíacas, entre muchas otras cosas. Afecta también el estómago, la circulación, estamos de mal humor si no dormimos bien. Y eso nos aleja muchísimo del bienestar en general. Otra práctica que también nos puede ayudar a recuperar ese equilibrio para el bienestar es estar en contacto con la naturaleza. Eso, si vivimos en las personas que vivimos en Puerto Rico sobre todo, tenemos tantas alternativas para estar en contacto con la naturaleza. Puerto Rico es un archipiélago hermoso. Nosotros estamos rodeados de playa. Tenemos múltiples bosques. Y si usted no tiene tiempo o la oportunidad de ir a la playa o ir al bosque, cosas como simplemente dar una caminata por un lugar donde hayan árboles es una manera de estar en contacto con la naturaleza. Puede ser en el lugar donde usted viva, puede ser en un parquecito. Eso le va a ayudar a recalibrar, a conectar con la naturaleza, a conectar con usted mismo, a conectar con su respiración, a escuchar su corazón. Esos son prácticas que están más que comprobadas, que nos acercan al bienestar y nos ayudan a recuperar ese balance, esa homeostasis que nuestro cuerpo requiere. Y por último, y no menos importante, de esas prácticas que nos ayudan, es mantener relaciones significativas.
La soledad se ha vuelto una epidemia. Cada vez estamos más solos, cada vez estamos más ocupados y las relaciones no han dejado de ser importantes, han dejado de ser prioritarias. Mantener esas relaciones significativas, cultivar relaciones saludables, cuidar a la familia, cuidar a nuestra pareja, cuidar a nuestros amigos, es de vital importancia. Eso nos brinda felicidad, nos ayuda a ser más empáticos, nos ayuda con las endorfinas y otros neurotransmisores que nos brindan ese bienestar porque nos sentimos amados, respaldados, cuidados. Sentimos que hay gente que nos escucha, que nos quiere. Y cuidar las relaciones sí o sí debe ser prioridad. No es para si nos sobra el tiempo. em, no sé, a lo mejor ahora estamos como más cansados. Hay que trascender todo eso y hay que poder cuidar nuestras relaciones. Porque la felicidad de sentirnos y de estar acompañados, la soledad de ninguna manera la puede sustituir. Y todo esto lo que hace es regular nuestro sistema nervioso. Y sobre todo el sistema nervioso parasimpático, que es ese sistema que nos calma. Entonces, hablando un poco, ¿verdad?, de las prácticas basadas en evidencia, la neurociencia nos explica que la meditación, la gratitud, el ejercicio y el sueño tienen múltiples beneficios bien específicos. Por ejemplo, en el caso del mindfulness, de la meditación y el mindfulness, que es una manera de meditación, se reduce la actividad de la amígdala, se fortalece la corteza prefrontal y se aumenta la densidad de la materia gris. La gratitud activa a otras áreas cerebrales asociadas con el placer y con la conexión social, como el núcleo de accumbens. En el caso del ejercicio, pues habíamos mencionado que libera las endorfinas y estimula la creación de nuevas neuronas. Y el sueño es fundamental, ¿verdad?, para consolidar la memoria, para también ayudarnos a regular nuestras emociones. Hablamos de que si no dormimos nos levantamos de mal humor. Y a limpiar el cerebro de las toxinas acumuladas durante el día. Nos podemos también como preguntar cuánto tiempo nos puede tomar o cuánto tiempo se necesita para ver estos cambios en el cerebro. Entonces, hay algunos estudios que muestran que estos cambios los podemos ver en pocas semanas una vez comenzamos con esa práctica diaria. Por ejemplo, luego de 8 semanas de meditación ya podemos observar cambios estructurales en el cerebro. Entonces, con este número podemos ver que no tiene que pasar tanto tiempo para poder ver de manera significativa los beneficios que tiene hacer estos cambios y estas prácticas que nos acerquen más al equilibrio y al bienestar. Porque a veces también podemos ser como muy desesperados y queremos ver los cambios para ayer. Y generar hábitos saludables nos toma un mes. Todos estos cambios de comenzar a hacer ejercicio, de tratar de dormir mejor, de empezar a hacer ajustes en esa rutina, el generar ese hábito nos toma un mes. Entonces hay que tener paciencia y tiene que haber un compromiso con nosotros mismos para poder estar lo mejor posible y para poder ciertamente generar ese hábito y no quedarnos a mitad de camino porque lo hice las primeras 2 semanas y ya luego pues se me olvidó, me cansé, como que se acabó la motivación y eso no debe ser. Debemos poder estructurarnos y disciplinarnos para trabajar ese hábito y luego que forme parte de nuestra rutina sin que necesariamente se sienta como una obligación o como un sacrificio. Entonces, hablando precisamente de los hábitos que podemos comenzar ahora mismo, hoy mismo, hay 3 sugerencias que les puedo brindar. La primera es escribir 3 cosas por las que estás agradecido o agradecida cada noche. Hacer 10 minutos de respiración consciente o meditación al despertar.
que ya les di las dos opciones de respiración, una más simple y otra un poquito más elaborada. Pues 10 minutitos de esa respiración consciente al despertar es uno de los hábitos que puedes comenzar hoy mismo. Y 3, caminar 30 minutos al día, como les mencioné, en un área donde puedan hacer contacto con la naturaleza, ya sea porque hayan árboles en su urbanización, un parquecito. Esos 30 minutos eh, les van a devolver la vida, el bienestar. Y los 3 ejemplos o las 3 recomendaciones que les acabo de dar, las pueden comenzar hoy, son muy simples y el bienestar y los beneficios los van a ver prácticamente de inmediato. No van a tener que pasar 8 semanas, por ejemplo, como ocurre con la meditación y los cambios estructurales que se pueden observar en el cerebro. Entonces se trata de eso, de tratar de hallar el balance, de tratar de acercarnos un poco más al bienestar y sabiendo, ¿no?, desde la psicoeducación qué es lo que le ocurre a nuestro cerebro y por qué esto es tan importante. Ahí es donde entra la neurociencia y por qué es de vital importancia que todos sepamos por lo menos las cosas básicas de lo que es la neurociencia, cómo funciona nuestro cerebro y qué podemos hacer para ayudarle. Entonces, otra de las cosas que mencionamos que nos ayuda precisamente a balancear y al equilibrio es la conexión social. Son nuestras relaciones que deben ser lo más saludables posible. Entonces, el papel que juega la conexión social es de vital importancia porque nuestras relaciones son uno de los predictores más fuertes de bienestar y longevidad. Cuando logramos conectar genuinamente con otras personas, liberamos oxitocina. La oxitocina reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces promueve estados de calma y de seguridad. El estar con otros, el tener relaciones saludables, el sentirnos amados, respaldados, queridos y cuidados, reduce el cortisol y nos hace sentir en calma, nos hace sentir seguros, nos hace sentir contentos. Y entonces podemos preguntarnos también cómo podemos contagiarnos emocionalmente de las cosas positivas. En el segmento anterior les hablaba de cómo la alegría se contagia rápidamente y el enojo también. Pues nuestro cerebro tiene unas neuronas espejo que nos hacen resonar con las emociones de los demás. Por eso es que cuando estamos con personas alegres, personas empáticas o personas calmadas, esto nos ayuda a regularnos emocionalmente. Pero lo mismo sucede cuando estamos con personas que están de mal humor o están muy, muy, muy enojados, pues las neuronas espejo funcionan de igual manera. Entonces tenemos que tratar de resonar con las emociones, ¿verdad?, positivas y con personas que estén alegres y que nos contagien de todas esas cosas buenas. Porque ciertamente nos ayuda en esa parte de la regulación emocional. Nosotros como grupo, como comunidad, estando en espacios con otras personas, podemos crear una comunidad que sea neuroprotectora, que no es otra cosa que una comunidad que promueva la empatía, que promueva la colaboración, que nos brinde esa seguridad emocional, que se vuelva un espacio seguro, donde entonces nuestro sistema nervioso puede descansar y no está todo el tiempo en modo fight or flight, que ese modo no es otra cosa que estar todo el tiempo alerta, pensando que hay algún peligro y que hay que salir corriendo para alguna parte. Nuestro sistema nervioso pasa la mayor parte del tiempo así y no hay razón por la cual debe estar así, porque eso es precisamente un sistema de respuesta de emergencia ante situaciones específicas, donde nos vemos en situaciones de peligro. Si no estamos en una situación de peligro, nuestro sistema nervioso no tiene por qué estar en alerta todo el tiempo. Necesita poder descansar y nuestro cuerpo necesita poder también no estar así de estresado la mayor parte del día e incluso la noche. Entonces, cuando nuestro sistema nervioso descansa, esto previene las enfermedades mentales y también las enfermedades físicas. El
el bienestar individual y el bienestar colectivo están profundamente conectados. Nosotros no somos seres que estamos aislados, nosotros pertenecemos a grupos, pertenecemos a comunidades, pertenecemos a nuestra familia. Y el bienestar de uno es el bienestar de todos, al igual que cuando alguien enferma, tanto en la familia, en la comunidad y demás, eso afecta directamente a todos los miembros y eventualmente pueden otros miembros de la familia o de la comunidad enfermarse. Por eso es que el bienestar es individual, pero también es colectivo y a todos nos debe importar procurar estar lo mejor posible. Por eso es que hablar del bienestar más allá de uno, más allá del individuo, más allá de la persona, sí es importante. Sobre todo porque no todos tenemos las mismas condiciones de vida. Por ejemplo, el estrés por pobreza, por violencia o por exclusión social tiene efectos reales en el cerebro y en la salud mental. Lo que tiene que ver con la neurociencia del bienestar debe poder incluir lo que es el entorno social y el entorno cultural. Porque sabemos que hay múltiples factores que nos rodean, que nosotros no necesariamente podemos controlar, que sí afectan nuestra salud, que sí afectan cómo nosotros nos desarrollamos y que realmente es válida la pregunta de cómo afectan las condiciones sociales a nuestro cerebro. Sobre todo porque hablar del bienestar más allá de la persona, más allá del individuo, es complejo, sobre todo en las sociedades en las que vivimos, sobre todo el país en el que vivimos, donde hay mucha, digamos, donde se han comprometido las condiciones de vida. No todos tienen las mismas condiciones de vida, no todos tienen los mismos accesos a los servicios de salud, no todos también han tenido las herramientas educativas necesarias para tener un bienestar holístico, para tener un bienestar integral. Y estamos, ¿verdad?, hablando específicamente de lo que tiene que ver con el estrés por pobreza, la violencia o la exclusión social y los efectos que tiene en el cerebro y en la salud mental que son muy reales. Ahí es donde la neurociencia del bienestar debe incluir el entorno social y cultural, porque no todo es como lo que mencionamos en los segmentos anteriores, la responsabilidad individual, en donde yo procuro alimentarme bien, dormir bien, cuidarme, tener buena higiene del sueño. Hay unos factores ambientales que inciden, que influyen en que muchas personas no necesariamente puedan alcanzar el bienestar. Entonces, de hecho, esa es una de las críticas que se le hacen a varios psicólogos que son famosos, que actualmente los podemos ver en las redes sociales, en donde se les critica por tratar de hasta cierto punto vender la ciencia del bienestar como si fuese algo que pudiéramos encontrar en la farmacia de fácil acceso. Y sobre todo, la crítica principal es por no incluir los factores sociales en donde pues los individuos ciertamente no controlan lo que es la violencia, el estrés por pobreza, y no es algo que se puede, el remedio a esto no se puede adquirir necesariamente en la farmacia, como muchas veces se trata de vender de alguna manera u otra. Entonces, las condiciones sociales afectan a nuestro cerebro porque, por ejemplo, vivir en ambientes inseguros o con falta de acceso a la salud, a la educación o a la vivienda, eso activa crónicamente el sistema de estrés. Eso debilita el desarrollo cerebral, sobre todo en los niños. Y también perpetúa los ciclos de desigualdad. Los niños que viven bajo el nivel de pobreza les cuesta aprender, les cuesta socializar, les cuesta también, o más bien debo decir, son más propensos al desarrollo de múltiples trastornos de salud mental y al desarrollo de traumas que luego en la adultez
les cuesta muchísimo superar y muchos de ellos nunca lo superan. Eso perpetúa el ciclo de la pobreza porque salir de ahí es bien complicado. Entonces no se tienen los accesos, no se tienen los recursos, no se tienen las herramientas y perpetuar ese ciclo de desigualdad es algo que eh, cuando se estudia, ¿no? Lo concerniente a la neurociencia del bienestar, al funcionamiento del cerebro, es una variable dentro de esas investigaciones que eh, debería ser prioridad a la hora de no solamente de investigar, sino de llegar a las conclusiones y de exponer los resultados. Hay algo que nosotros debemos preguntarnos y es qué podemos hacer como ciudadanos. Esa responsabilidad ciudadana que cada uno de nosotros tiene, más allá que tiene, debemos poderla ejercer, pero tenemos todos esa responsabilidad ciudadana, no importa dónde estemos, no importa nuestra edad, em, no importa el lugar que ocupemos en nuestras familias, sí hay una responsabilidad. La primera y la principal para todos es educarnos. Cuando somos niños y jóvenes, ¿no? Y vamos a la escuela, nuestros padres o nuestros encargados, nuestros tutores se encargan o en su mayoría, ¿no? Se encargan de hacer que ese proceso sea posible. Pero ya una vez también somos adultos y salimos de la escuela, hay un proceso educativo que debe permanecer, debe ser algo constante, debe poder mantenerse. Nosotros no estamos enajenados, no podemos quejarnos de lo que sucede a nuestro alrededor si nosotros no nos educamos, no estamos pendientes, no tomamos acción, no nos organizamos, porque no es responsabilidad de los demás nuestro bienestar, no es responsabilidad de los demás asumir la responsabilidad o el compromiso de cada uno de nosotros. Precisamente también para formar grupos y para generar proyectos o hacer equipos y tratar de empezar a gestar los cambios que tanta falta hacen y que precisamente necesitamos para nuestro bienestar. Otra cosa que podemos hacer también es acompañar en los procesos a las personas, tener paciencia, ser empáticos. Hay procesos que son muy, muy complicados. A veces eh, queremos todo para ayer. Esa es la cultura que se fomenta, el que todo tiene que ser rápido, el que todo tiene que ser de manera acelerada. Y no necesariamente tiene que ser así. Los procesos precisamente son procesos porque llevan tiempo. Y el acompañamiento que podemos hacer con personas cercanas, con personas queridas, no solamente les brinda bienestar a ellos, sino también a nosotros. Entonces es una manera también de ejercer nuestra responsabilidad social y ciudadana. Otra cosa que podemos hacer es crear redes de apoyo. Es importante que si nosotros nos sentimos identificadas o identificados con alguna causa social, pues está bien crear redes de apoyo. Lo importante es identificar esa causa que nos llama la atención o que está en nuestro corazón y aportar y ayudar desde donde se pueda. A veces, con dedicar unas horas a la semana es más que suficiente y la ayuda es valiosísima. Entonces, uno identificar eso y crear esas redes de apoyo o brindarle apoyo a organizaciones sin fines de lucro que están haciendo el trabajo y que necesitan esas manos para poder continuar haciendo la labor en las comunidades y demás, es de vital importancia. No debemos escatimar ni pensar que es poco o que es mucho, sino que simplemente es nuestra energía proactiva que redunda en un bienestar individual y también ese bienestar colectivo. Las pequeñas acciones como, por ejemplo, escuchar activamente, eso es algo que parece obvio, pero realmente no lo es. Estamos muy acostumbrados a hablar, hablar, hablar y que sean los demás los que nos tengan que escuchar. Y vale la pena clarificar que los demás no nos tienen que escuchar, no es un deber de los otros escucharnos. Sobre todo si nosotros no somos capaces
pausarnos y escuchar a los demás. Escuchando se aprende muchísimo. Uno conoce de uno y uno conoce de las demás personas. Y todos necesitamos que nos escuchen. Todos necesitamos que nos escuchen. Y ahora más que nunca que hablamos, ¿verdad?, de cómo la soledad es una epidemia actualmente. No declarada, pero ciertamente lo es. Y nos hace falta hablar con los demás, nos hace falta que nos escuchen. Entonces, esas pequeñas acciones de escuchar a los demás, de sentarnos a tener conversaciones reales, significativas, sinceras, donde podamos ser vulnerables, también es algo que podemos hacer y contribuir como ciudadanos y también contribuir a nuestro bienestar individual y el bienestar de otras personas. También practicar la empatía. A veces nos cuesta mucho eso que le llaman ponernos en los zapatos de otras personas. Quizás no es ni que tan siquiera ponernos en los zapatos de otras personas. Es simplemente detenernos y, como muy bien mencioné, escuchar, ver qué le sucede a la persona y no ser reactivos, no necesariamente hay que reaccionar. La empatía nos hace mejores seres humanos, la empatía nos ayuda también a seguir desarrollándonos y nos ayuda a ayudar. Entonces, la práctica de la empatía es un hábito que deberíamos también poder incorporar y de a poco eh, hacernos mejores ciudadanos siendo más empáticos. Otra cosa que podemos hacer es promover los espacios seguros que puedan tener un gran impacto. A veces, enlazándolo con la práctica de escuchar activamente, dejarle saber a la persona que es un espacio seguro en donde la persona puede expresarse, puede manifestarse y nadie le va a juzgar, es de vital importancia. Porque muchas veces nos sentimos muy juzgados por el estilo de vida que tenemos, por las redes sociales que promueven ciertos estándares de vida y ciertos prejuicios y estereotipos de belleza, por poner un ejemplo más concreto. Y el sentirnos constantemente juzgados puede ser algo que afecta nuestra salud mental. Entonces, dejarle saber a las personas que ese espacio con nosotros es un espacio seguro no es algo que sea redundante. Al contrario, es algo significativo, es algo que es muy relevante y que a la persona le va a ayudar a ser vulnerable y a poder confiar, a poder relajarse y a poder también no solamente hablar, sino también escucharte o escucharle a la otra persona o a las otras personas con las que esté compartiendo ese espacio. Otra cosa que nosotros podemos hacer como ciudadanos es ya de manera más como más grande, más proactiva, es exigir políticas públicas que prioricen la salud mental y el bienestar. Esto es algo que esto no es solamente para los políticos. Nosotros como ciudadanos y personas que votamos en las elecciones y que elegimos a nuestros senadores, a nuestros legisladores, a nuestros alcaldes, a los gobernadores, nosotros tenemos que exigirle a estas personas que cumplan con su trabajo, que creen políticas públicas que prioricen atender las necesidades que tenemos como comunidad y como sociedad. En este caso, estamos refiriéndonos específicamente a la salud mental y el bienestar. Y eso es un tema que en Puerto Rico requiere mucho, mucho trabajo, porque con excepción de AMSCA, de la línea Paz y de algunos programas que ellos tienen, que muchos puertorriqueños desconocen, porque ciertamente ellos requieren de trabajar un poco más lo concerniente a la divulgación y a la promoción de sus programas para que los puertorriqueños que necesitan puedan tener acceso a estos programas y demás. Aparte de eso, no existe más nada que venga del gobierno que pueda promover la salud mental y el bienestar. No hay políticas públicas que tengan como prioridad
el que la salud mental de los puertorriqueños sea atendida adecuadamente. Entonces nosotros como ciudadanos sí debemos y tenemos que, que fiscalizar y que exigirle a nuestros legisladores, a nuestros senadores, a nuestros políticos, que trabajen a favor de nosotros, que trabajen a favor de crear políticas públicas que atiendan la salud mental y el bienestar desde la creación de un currículo escolar más allá de lo que está actualmente en el Departamento de Educación, en donde nuestros niños y niñas puedan aprender a manejar sus emociones, conocer los distintos aspectos de salud mental, poder preparar a los maestros y a la comunidad escolar en toda la parte de neurociencia. Todo eso es de vital importancia y nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, teniendo eso presente, quiero dejarles eso para que reflexionen y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Mar Educados en Instagram, Facebook y LinkedIn.